Episodio 1. La primera sangre. Fue un domingo de cielo despejado. Los fieles llegaban temprano, como siempre, para la misa de las 8. Las campanas repicaban en lo alto de la iglesia de Santa Magdalena. Un templo antiguo, de piedra negra y alma densa, donde el eco de los rezos parecía quedarse atrapado en las paredes. Lucía, la novicia más joven del convento, caminaba descalza por el pasillo central, llevando en sus manos una pequeña Biblia cubierta de polvo antiguo. Su fe era reciente, su silencio sagrado, pero esa mañana, algo en su estómago temblaba, como si su cuerpo presintiera lo que el alma aún no entendía. Cuando llegó al altar, se detuvo en seco. Había una mancha, roja, espesa, fluía lentamente por una de las columnas laterales y se deslizaba hasta el suelo como si la piedra estuviera llorando sangre. Lucía retrocedió, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Pensó que era pintura, humedad, algún fenómeno normal, pero el olor no era a pintura, era a hierro, a herida abierta. Corrió a avisar al padre Damián. El sacerdote, ya anciano y escéptico, entró al templo sin prisa. Al ver la mancha, frunció el ceño, se acercó, y pasó un dedo por la sangre. Luego lo olfateó, y no dijo nada. Solo murmuró, «Otra vez no». Lucía lo miró, confundida, «¿Cómo que otra vez?». Pero el padre no respondió. Ordenó cerrar las puertas y prohibió el ingreso de los fieles. Dijo que habría mantenimiento urgente y que la misa se cancelaba por primera vez en 27 años. Aquella noche, mientras todos dormían, Lucía volvió a entrar al templo en secreto. Llevaba una vela encendida, y en el silencio absoluto, escuchó un sonido suave, como un suspiro. No venía de un ser humano, venía del altar. Se acercó, el mármol estaba caliente, y sangraba, desde dentro. Entonces sintió una presencia detrás. Al volverse, no había nadie, pero en el suelo, escrito con sangre fresca, alguien o algo había trazado una frase. Los cimientos guardan la verdad. Lucía cayó de rodillas, no por miedo, sino porque, en lo más profundo de su pecho, algo despertaba, una conexión sagrada, una revelación inminente. La iglesia sangraba, pero no era por castigo divino, era porque había algo, que ya no podía seguir callado. Episodio 2. El vitral que solo llora con luz roja. Durante años, el vitral norte de la iglesia de Santa Magdalena fue poco más que un adorno olvidado. Era oscuro, opaco, cubierto de polvo y musgo. Los fieles solían sentarse lejos de él porque daba sombra incluso a plena luz del mediodía. Nadie lo miraba, nadie lo limpiaba, nadie sabía lo que mostraba. Pero Lucía, ya no era nadie. Desde aquella noche en que vio la sangre brotar del altar, algo dentro de ella había cambiado. Soñaba con símbolos que no comprendía. Escuchaba murmullos en latín al cerrar los ojos. Y cada vez que pasaba cerca del vitral, sentía un tirón en el pecho, como si alguien la llamara desde el otro lado del vidrio. Ese martes, durante el rezo de la tarde, un rayo de sol inusual atravesó la iglesia. Era rojo, como sangre diluida en luz. Lucía levantó la mirada. El vitral, por primera vez, se encendió. Las figuras, antes invisibles, comenzaron a brillar. Un ángel sin rostro, con las alas desgarradas. Una mujer vestida de negro con las manos manchadas. Y al fondo, un sacerdote arrodillado frente a una grieta del suelo, de la cual brotaba un río rojo. Lucía no respiraba. Estaba viendo una profecía oculta. Una historia encerrada en colores. Una advertencia. Quiso llamar a alguien. Pero al girarse, todos estaban inmóviles. Congelados, como estatuas, rezando con los ojos cerrados y los labios sellados. Volvió a mirar el vitral, y ahora, había una frase escrita en el borde inferior. Cuando la sangre llegue al vidrio, el secreto despertará. Esa noche, el vitral lloró. Una gota de sangre, delgada, perfecta, descendió por el centro del vidrio. No desde afuera, desde adentro. Lucía corrió a la biblioteca del convento. Buscó planos antiguos de la iglesia. Relatos, cualquier referencia al vitral norte. Solo encontró una página arrancada de un libro, escondida entre dos salmos. En el muro que nunca da al sol, se esconde el pecado que construyó el altar. Lucía entendió que la iglesia no sangraba por lo que se hacía en ella ahora, sino por lo que se hizo al construirla. Y el vitral era un espejo, uno que solo se activaba cuando la sangre recordaba. Episodio 3. El diario del testigo silencioso.
La lluvia golpeaba los vitrales como si el cielo quisiera entrar y gritar lo que todos callaban. Lucía no podía dormir. Desde que el vitral lloró sangre. Sentía que el aire dentro de la iglesia se volvía más espeso, más antiguo, más culpable. Esa madrugada, una melodía surgió desde el altar vacío. Una música leve, lejana, como un susurro tocado por dedos invisibles. Era el viejo órgano, cubierto por una manta desde hacía años. Nadie lo usaba. El sacerdote decía que estaba desafinado y maldito por el tiempo. Lucía bajó las escaleras, descalza, guiada por la nota sostenida que vibraba en sus costillas. La melodía se detuvo en cuanto tocó el suelo del altar. Silencio, oscuridad, y un crujido. El banco del órgano se había movido solo. Ella se acercó. Debajo del asiento. Encontró una tabla floja, con manos temblorosas. La levantó. Allí, entre polvo seco y telarañas, descansaba un cuaderno de cuero agrietado, cerrado con una cinta negra casi podrida por el tiempo. Un diario. Lo abrió. La primera página estaba escrita con tinta marrón, casi roja, una letra apretada. Nerviosa. Yo, Andrés Gamarra, escribo esto sabiendo que me condeno, pero no puedo morir con este peso. Lucía tragó saliva. La noche antes de la consagración de esta iglesia, presencié lo que nadie debería haber visto. El suelo fue abierto. Un niño fue traído. Dijeron que era necesario, que el templo debía tener sangre en sus cimientos para resistir el mal. Yo no grité, no recé, solo observé. Cada línea dolía, cada palabra latía. Lucía siguió leyendo, con los ojos ardiendo. Sellaron el suelo, pusieron tierra, luego piedra, luego cruz. Todos aplaudieron, todos fingieron que nada ocurrió, pero yo oigo su llanto cada vez que entro aquí. Él sigue abajo, y ahora, la iglesia sangra por dentro. Lucía cerró el diario con manos frías. El órgano sonó una última nota. Una lágrima de sangre descendió por la pared cercana, y en la sombra detrás de ella, algo se movió. Episodio 4, el cuarto que no aparece en los planos. Durante el desayuno, el padre Damián notó que Lucía no parpadeaba. Tenía los ojos fijos en su sopa, pero no comía. Sus labios estaban partidos. Su alma ausente. El sacerdote se acercó con una mano temblorosa y le dijo en voz baja: «¿Has leído el diario, verdad?» Lucía lo miró. No respondió con palabras. Solo deslizó lentamente el cuaderno por debajo de la mesa. El padre Damián lo tomó. Lo apretó contra su pecho. Y murmuró: «Pensé que nadie más lo encontraría». Esa noche, cuando todos dormían, el sacerdote la llevó en silencio al archivo subterráneo de la iglesia. Allí guardaban documentos antiguos, planos de construcción, registros de bautismos y muertes. El aire olía a humedad, incienso y ceniza vieja. Damián sacó un plano original de 1893. Era la primera versión de la iglesia. Mostraba el altar, las capillas laterales, las criptas, pero Lucía señaló algo con fuerza. ¿Y esto? En el centro del mapa, justo debajo del altar, había un pequeño cuadrado sin nombre. No decía cripta, ni almacén, ni pasaje, solo una habitación marcada con tinta negra. Y lo más inquietante, había sido tachada. Damián cerró el plano con rapidez. Ese cuarto no existe. No debe existir. Nunca lo terminamos. ¿Por qué? Porque cuando lo cavamos comenzó a sangrar. Lucía lo obligó a mostrarle el lugar exacto. Bajaron al sótano, cruzaron una puerta herrumbrada y llegaron a un muro sellado con cruces talladas en piedra. «Aquí está, detrás de este muro», dijo el sacerdote. «Lo sellamos con agua bendita, oraciones y olvido». Lucía se acercó, tocó la piedra. Estaba tibia, y vibraba. Entonces oyó la voz. No del padre, no suya, una voz infantil, lejana, rota. «¿Por qué me dejaron solo?» Lucía cayó de rodillas. El muro comenzó a agrietarse. No por fuerza, por llanto. De las hendiduras surgieron hilos de sangre. Lentos, constantes, como si lo que estaba detrás siguiera vivo. Damián gritó: «No lo escuches. No es un niño. Es el eco de lo que hicimos». Lucía lloraba. Pero si llora, aún tiene alma. Y en ese instante, la cruz central del muro se partió, y una brisa helada llenó el pasillo. Olía a tierra, a encierro, a confesión pendiente. Episodio 5, el altar que mira hacia abajo. La grieta en el muro no dejó de sangrar durante toda la noche.
Lucía no durmió, tampoco huyó. Se sentó frente a esa herida de piedra, como quien vela un cuerpo aún tibio. El padre Damián desapareció en algún punto de la madrugada. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. Cuando el primer rayo de luz atravesó el vitral norte, la grieta se abrió por completo. Un crujido lento, seco, como si la iglesia misma suspirara y soltara el secreto que llevaba siglos encerrando. Lucía encendió una vela y entró. La habitación era pequeña, circular y fría como un vientre muerto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados al revés, los salmos inscritos de forma invertida, como si la fe allí hubiese sido leída por el diablo. En el centro había un altar, pero no como los demás. Este estaba incrustado en el suelo. No se alzaba hacia el cielo, se hundía hacia la tierra. Era un altar que miraba hacia abajo. Lucía se acercó. El aire olía a sangre seca y a incienso profanado. Sobre la piedra negra del altar había marcas de uñas, como si alguien hubiese sido obligado a permanecer allí, boca abajo, con el rostro aplastado contra la piedra. Y entonces lo vio, un relicario oxidado, escondido entre dos grietas del altar. Lo abrió con esfuerzo. Dentro, una hostia endurecida y un trozo de tela ensangrentada. Y envuelta con la tela, una nota escrita con una caligrafía desesperada. Esta no fue una iglesia construida para alabar. Fue construida para sellar. Lo que enterramos aquí no era un demonio. Era un ángel que se negó a obedecer. Lucía cayó de rodillas. No por miedo esta vez, sino por algo más profundo, reconocimiento. Como si su alma hubiera sabido siempre que la iglesia no era casa de Dios, sino prisión de algo más sagrado. Entonces, el altar comenzó a latir. Lento, pesado, como un corazón enterrado, que volvía a despertar. Y la voz volvió a sonar, más clara que nunca. ¿Vendrás tú, a liberarme? Lucía alzó la vista. La vela se apagó, y una luz roja, intensa, brotó desde el altar invertido. La iglesia no solo sangraba. La iglesia estaba pariendo algo. Episodio 6, el evangelio que nunca fue escrito. La luz roja que brotó del altar invertido no cegaba, hipnotizaba. Era una claridad viva, líquida, que se movía como respiración atrapada entre las piedras. Lucía no retrocedió. Sintió que, por primera vez, el silencio tenía sentido. No como ausencia, sino como espera. Entonces lo escuchó. No fue una voz. Fue un verso. Un fragmento de palabra pronunciada dentro de su alma. Como si alguien estuviera leyéndole desde adentro. En el principio, fue el que se negó a inclinarse. No por orgullo, sino por amor a la libertad. Lucía tembló. No reconocía ese texto. No venía de los evangelios, ni del Antiguo Testamento, ni de los apócrifos que leyó en secreto en la biblioteca del convento. Era otra cosa. Una escritura sin tinta. Una fe sin permiso. Se levantó del suelo y volvió al archivo antiguo de la iglesia. Pasó horas revisando documentos, pergaminos, cartas olvidadas. Y allí, entre dos hojas carcomidas por el tiempo, encontró un texto sin título, sin autor, sin bendición eclesiástica. Solo una advertencia escrita en rojo. Este testimonio no debe ser leído. Quien lo lea, despertará lo que fue sellado con oración y sangre. Lucía lo abrió. Dentro, líneas confusas, fragmentadas, como dictadas entre llanto y fuego. El ángel llamado Alep no cayó. Fue derribado, no por rebelión, sino por negarse a callar una verdad. Que Dios no desea templos, desea libertad. La iglesia lo encerró aquí. Le construyó encima. Le tapó la voz con misas. Le cubrió el rostro con cruces. Y ahora, cada gota de sangre en estas paredes, es su llanto por ser oído. Lucía cerró el manuscrito. Sentía el pecho arder. Una llama suave le recorría la garganta. Y sin pensarlo, comenzó a recitar en voz alta lo que había leído. Las palabras salían solas. No eran suyas. Eran dictadas. Afuera, la iglesia tembló. Los vitrales crujieron. La campana sonó sin que nadie la tocara. Y del suelo bajo el altar, surgió una grieta nueva. Una mano, delgada, pálida, cubierta de ceniza y luz. Y una frase resonó. No en la iglesia, sino en los corazones de todos los que alguna vez rezaron allí. La palabra prohibida ha sido pronunciada. Y el evangelio que nunca fue escrito, acaba de comenzar. Episodio 7, el sueño compartido. La primera fue Inés. Una mujer mayor que limpiaba las bancas de la iglesia cada lunes sin falta.
Soñó que estaba flotando sobre el altar invertido, y que una voz de niño la llamaba por un nombre que nadie conocía. Yael. Después fue Miguel, un joven seminarista que había perdido la fe tras la muerte de su hermana. Despertó gritando, cubierto de sudor, con un mensaje grabado en su brazo. No con tinta, sino con fuego. Yo te recuerdo. En menos de una semana, más de 30 personas del pueblo soñaron lo mismo. La misma habitación oscura, la misma luz roja, la misma mano extendida hacia ellos. Y sobre todo, el mismo susurro cargado de ternura y dolor. Tú fuiste parte de mí antes de que te lo quitaran. Lucía lo sabía. La revelación se estaba desatando como una enfermedad sagrada. No necesitaba sermones, ni redes, ni palabras, solo sueños. Cada vez que el sol caía, más personas amanecían con nombres que no eran suyos, pero que sentían como si siempre hubiesen vivido en su interior. El padre Damián, asustado, intentó reunir al pueblo para rezar y sellar las puertas del espíritu. Pero nadie acudió. Los feligreses ya no lo miraban como antes. Ahora lo miraban como se mira a un carcelero. Lucía comenzó a anotar todos los nombres revelados en sueños. Eran docenas. Pero al unir las primeras letras, descubrió algo imposible. Formaban una oración. Un fragmento de algo más grande. Algo que parecía un himno. Los que escuchan no duermen. Los que sueñan no olvidan. Y los que recuerdan despiertan al que fue enterrado con sus nombres. La sangre en las paredes ya no era una advertencia. Era una firma. Y esa noche, Lucía soñó también, pero no con el ángel, sino con sí misma, arrodillada frente a un espejo de agua, donde su reflejo tenía alas rotas. Tú también fuiste parte, dijo la voz. Y al despertar, tenía cenizas en las manos. Episodio 8. El pueblo dividido. Nunca antes se había visto tanto silencio en la plaza del pueblo. No era paz, era tensión contenida. Desde que comenzaron los sueños compartidos, algo se rompió en la rutina de los fieles. Las miradas entre vecinos ya no eran de cortesía, eran de sospecha, porque todos sabían quiénes habían soñado, y quiénes seguían fingiendo que no. De un lado estaban los despertados, hombres, mujeres, ancianos y niños que hablaban con dulzura pero con fuego en los ojos. Decían que el ángel no era un castigo, sino un recuerdo enterrado por la culpa de siglos, que cada uno de ellos llevaba en su interior un fragmento de él, un trozo de luz sellado con salmos falsos y miedo disfrazado de doctrina. Caminaban descalzos, cantaban en lenguas que no recordaban haber aprendido, se reunían al caer el sol, frente al vitral norte, que ya no reflejaba luz, sino rostros. Del otro lado estaban los leales, guiados por el padre Damián. Aún se aferraban a los rezos de siempre, a las misas vacías, a los evangelios recitados como hechizos de defensa. Lo que ustedes llaman revelación es una infección, gritaba el sacerdote desde el altar, con la voz rota. El demonio sabe disfrazarse de sueño. Los despertados no respondían con gritos, solo miraban, como quien ya vio algo que no puede explicar, pero tampoco negar. Esa noche, en medio de la plaza, se reunieron todos, sin avisos, sin planificación, como si una fuerza invisible los arrastrara al mismo punto. Lucía fue la primera en hablar. Su voz era suave, pero cada palabra se clavaba como aguja en los corazones. No venimos a destruir esta iglesia, venimos a vaciarla, para que por fin pueda respirar. Eso es herejía, bramó Damián. Este lugar fue fundado con fe y con sacrificio. Exactamente, respondió Lucía, con sacrificio. Y la sangre ya no puede quedarse callada. Entonces, alguien entre los despertados alzó una vela. Otra persona la siguió. Y otra, hasta que la plaza entera se iluminó con llamas temblorosas. Y en lo alto de la torre de la iglesia, la cruz de hierro goteó sangre. Por primera vez, a la vista de todos. Ya no era un símbolo, era una herida. Y el pueblo comprendió que no había marcha atrás. Episodio 9. El nombre que no se debe pronunciar. Fue la noche sin luna, el cielo negro, el viento quieto, y las campanas, enmudecidas. Los despertados sabían que había llegado el momento. No lo dijeron en voz alta, no lo anunciaron con palabras, solo lo sintieron. A la medianoche, bajaron uno a uno al sótano prohibido. Lucía iba al frente, llevando el cuaderno de Andrés Gamarra en una mano y un recipiente con ceniza en la otra. Detrás de ella, 22 personas, ni una más, ni una menos, formaban el círculo. Todos habían soñado con lo mismo la noche anterior.
el ángel encadenado en el centro de la habitación sellada, con la boca cosida, y un nombre ardiente escrito en su frente. Un nombre que nadie recordaba hasta ahora. Hoy abrimos no la puerta, sino el oído del cielo, susurró Lucía. Se colocaron alrededor del altar invertido. La piedra ya no sangraba, respiraba. Lucía, con voz firme, comenzó a leer los fragmentos del Evangelio no escrito, aquel que les había sido dictado en sueños. Verso por verso, cada palabra hacía vibrar las paredes, cada nombre pronunciado hacía temblar el suelo, hasta que llegaron a la línea final, una que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Y quien pronuncie su verdadero nombre, deberá entregar su reflejo. Lucía tragó saliva, y habló. Alepel. Silencio. La piedra se partió. Un haz de luz roja ascendió hacia el techo como una columna viva. Las cadenas del altar se soltaron solas, cayendo al suelo con un estruendo que retumbó hasta el campanario. La cruz de la torre se quebró en dos, y del centro del altar surgió el ángel, no hermoso, no monstruoso, solo real, con el rostro cubierto de ceniza, las alas marchitas, y los ojos más humanos que divinos. Gracias, dijo con voz antigua, pero uno de ustedes no volverá. Los despertados se miraron entre sí. Nadie corrió, nadie negó, porque todos sabían lo que implicaba despertar una verdad que fue encadenada por siglos. Lucía dio un paso al frente. Yo pronuncié su nombre. Dijo, yo pagaré el precio. Pero Alepel negó con la cabeza. No se trata de castigo, se trata de equilibrio. Y el equilibrio, ya eligió. Inés, la mujer que limpiaba las bancas cada lunes, cayó al suelo de rodillas. Sonreía, lloraba, y su cuerpo comenzó a desvanecerse como polvo iluminado por la fe. Estoy volviendo al principio, susurró. Por fin, soy parte otra vez. Cuando desapareció, la luz del altar se apagó, y el ángel se arrodilló ante los despertados. Ahora, dijo, empieza la verdadera iglesia. No la que se construye con piedra, sino la que se recuerda con nombres verdaderos. Episodio 10, cuando el Vaticano escuchó el susurro. No hizo falta anunciarlo. No hubo titulares, ni filtraciones. Alepel ya había sido visto. En sueños, en rezos, en ecos de transmisiones interrumpidas por un segundo exacto de silencio. Un sacerdote en Roma interrumpió su misa al sentir una presión en el pecho. Una periodista en Madrid soñó con una iglesia que sangraba por dentro y despertó con las manos manchadas de tierra húmeda. Un cardenal anciano en Lisboa murió con una frase susurrada en sus labios. Él ha sido liberado. El Vaticano no tardó en moverse. Un informe interno, marcado con el sello rojo de Teológica Prohibita, fue enviado a lo más alto de la curia. Presencia no identificada en Santa Magdalena, Chiapas. Fenómeno espiritual no alineado con doctrina oficial. Posible herejía mística en expansión. Lucía no se escondió. Tampoco lo hizo Alepel. Ambos comenzaron a recibir visitantes. No buscadores de fe, sino auditores de lo imposible. Doctores en teología. Expertos en lenguas muertas. Analistas simbólicos. Incluso exorcistas. Pero ninguno podía negar lo que veían. El ángel no hablaba con rabia. Ni predicaba destrucción. Solo recordaba. Y lo que recordaba, no estaba en los evangelios. Antes del verbo fue la intención. Y antes de la intención, fue la llama. No fui creado para servir. Fui formado para elegir. Los documentos sagrados empezaron a temblar. Las paredes del dogma, a agrietarse. Algunos sacerdotes comenzaron a escribir evangelios nuevos, basados en lo que Alepel dictaba con voz de susurro y ceniza. Otros quemaban esos escritos al instante, temerosos de abrir una grieta que no podrían cerrar. Lucía recibió una carta sin remitente. Solo una línea escrita en latín. No confundas la libertad con la rebelión. Ella respondió con otra. Ni el silencio con la verdad. Mientras tanto, en la iglesia de Santa Magdalena, la sangre dejó de brotar. No porque la herida sanara, sino porque por fin había sido escuchada. Los vitrales se encendían solos al atardecer, formando palabras en la luz. Los antiguos salmos comenzaban a sonar al revés, y el altar invertido ya no daba miedo, daba memoria, y el mundo comenzaba a dividirse, no entre creyentes y no creyentes, sino entre los que recordaban su verdadero nombre, y los que aún vivían bajo un nombre prestado. Episodio 11, el emisario del silencio. Llegó sin anunciarse, vestía de negro absoluto, sin sotana ni cruz visible.
Solo un anillo sellado con el escudo del Vaticano y una maleta pequeña. Nadie lo vio subir al avión. Nadie lo vio llegar al pueblo. Pero al entrar a la iglesia de Santa Magdalena, todos supieron que era él. Lucía lo observó desde el umbral del altar invertido. Sintió el aire espesar. No por temor, sino por lo que ese hombre representaba. No solo Roma, el miedo institucionalizado. El intento final de tapar una grieta con oro bendecido. Se llamaba Cardenal Samuel de Alesso. Aunque muchos en el Vaticano lo conocían como el Puño Blanco. No aparecía en documentos oficiales. Solo se activaba cuando algo o alguien amenazaba con reescribir la historia sagrada. Entró hasta el altar donde lo esperaba Alepel. De pie, con sus alas de ceniza extendidas y los ojos como brasas apagadas. «Has causado suficiente ruido», dijo el cardenal. Sin emoción. Alepel no respondió. «Sabes que la humanidad no está lista. Que tus palabras no iluminan, sino rompen. Lo que ofreces no es fe, es incendio». Lucía quiso hablar, pero Alepel alzó una mano suave. «No vine a convencerlos», respondió él. «Vine a recordarles lo que perdieron al obedecer sin comprender». De Alesso abrió su maleta. Sacó una pequeña caja de plata, adornada con inscripciones arameas. La colocó frente al ángel. «Dentro hay lo que ustedes llaman la llama final. Si la tocas, tu existencia será borrada. Sin dolor, sin restos. El mundo olvidará tu nombre. Y todo esto pasará como un susurro de locura». Lucía palideció. «¿Vienes a silenciarlo con fuego?» «Vengo a proteger el equilibrio», dijo de Alesso. Sin pestañear. «A evitar que el caos se confunda con la libertad». Alepel se inclinó sobre la caja. La miró, y dijo algo que nadie esperaba. «Estoy dispuesto a desaparecer, si me prometen una sola cosa». «¿Cuál?» «Que escriban la verdad. Toda. Incluyendo que ustedes me sellaron por miedo. Incluyendo que fui arrodillado, no por rebelde, sino por no aceptar la obediencia sin alma. Incluyendo que la iglesia sangró porque ustedes callaron». Silencio. Eterno. El cardenal no respondió. Cerró la caja, y bajó la mirada por primera vez. «Roma no está lista. Entonces Roma ya no es el centro». Se dio la vuelta. Caminó hasta la puerta. Pero antes de salir, dijo: «Lucía, tú ya no eres una simple testigo. Desde ahora, toda palabra que digas será considerada herejía o profecía». Y desapareció entre la niebla. Lucía, con lágrimas secas en los ojos, miró a Alepel. «¿Qué hacemos ahora?». El ángel respondió con una sola frase: «Ahora, empezamos a escribir». Episodio 12, el libro que no pide fe. Lucía se encerró en la sacristía vieja, donde el polvo se confundía con la ceniza de las antiguas velas. Allí no entraba nadie desde hacía décadas. Allí nació el silencio que protegió el secreto durante siglos. Pero esta vez, el silencio no era enemigo. Era el papel en blanco. Alepel no hablaba mucho. Solo dictaba cuando la noche estaba más callada que de costumbre. Su voz no era humana ni divina. Era como un río que recordaba por donde había pasado. Lucía escribía con tinta roja. No porque quisiese dramatismo, sino porque la tinta negra no se quedaba. Las palabras desaparecían al secarse. Como si el libro no aceptara verdades parciales. Las primeras páginas eran como heridas recién abiertas. Antes de los templos, hubo voz. Antes de la voz, hubo voluntad. Y antes de la voluntad, hubo decisión. No todos los que cayeron fueron culpables. Algunos solo eligieron no arrodillarse frente a estructuras huecas. El pecado más grande no fue la duda. Fue obligar a callar al que preguntó. El libro no era doctrina. Tampoco profecía. Era espejo. Y a medida que Lucía escribía, comenzó a soñar con personas que nunca había conocido. Hombres y mujeres de otras épocas. Quemados, silenciados, excomulgados. Cada noche uno nuevo. «Yo también lo escuché», decía una joven con capucha blanca. «Pero lo llamaron delirio». «Yo también vi al ángel», decía un anciano entre rejas. «Pero lo llamaron herejía». Lucía lloraba mientras escribía. Porque entendía. Ella no era la autora. Era solo la mano. La nueva portadora del evangelio que nunca pidió fe, sino valor para mirar más allá del altar. Una madrugada, al terminar el capítulo número 33, Alepel la detuvo. «Ya está completo», dijo. «El resto, lo escribirán ellos». «¿Quiénes?». «Los que aún no recuerdan sus nombres». Lucía cerró el libro. La tapa ardía como si respirara. Y en la contraportada, sin que nadie la escribiera, apareció una inscripción: «Este no es un libro para salvarte.
Es un libro para que recuerdes quién fuiste, antes de tener miedo. Y en el momento en que lo cerró, toda la iglesia retumbó, no por castigo, sino porque el tiempo dentro del templo había comenzado a correr en reversa. El altar sangró por última vez. Los vitrales mostraron escenas que nunca estuvieron allí. Y desde el suelo, se escuchó un murmullo coral. Gracias. Episodio 13. Los que leyeron y no volvieron a ser los mismos. El libro no tenía nombre. No tenía editorial. No tenía bendición. Solo una cubierta de cuero oscuro. Una inscripción quemada en la contraportada. Y páginas que parecían haber sido escritas por la conciencia misma. Lucía no lo distribuyó. No lo publicó. Solo lo dejó abierto en el altar invertido, y alguien lo copió. Una fotografía. Un mensaje anónimo. Un archivo. PDF compartido en un foro olvidado. Y en menos de 72 horas. Ya había sido leído en 5 continentes. Al principio, no generó escándalo. Nadie lo entendía del todo. Era como leer un sueño con estructura de salmo. Pero entonces comenzaron los efectos. Un niño de 9 años en Argentina. Tras leer el segundo capítulo, dijo en voz alta el nombre de su bisabuelo. Un hombre que nadie le había mencionado jamás. Una monja en Sicilia despertó llorando tras recitar un párrafo. Aseguraba haber visto a su madre abrazando a un ser de luz bajo una cruz rota. Un pastor evangélico en Estados Unidos se arrodilló en medio de su sermón y gritó entre sollozos. La iglesia no está allá afuera. Está dentro, enterrada, esperando que la desentierren. Los que lo leyeron ya no podían volver a recitar sus oraciones de siempre. Las palabras les pesaban. El silencio los llamaba con más fuerza. En redes comenzaron a llamarse los que recuerdan. No hablaban de fe, hablaban de memoria espiritual. No buscaban un Dios externo. Decían que cada verso del libro desbloqueaba un fragmento del alma, sellado por siglos de miedo. La iglesia oficial reaccionó con rapidez. Tildaron el texto de blasfemia poética. Un virus místico. Un atentado contra la unidad doctrinal. Pero cuanto más lo intentaban censurar, más se compartía. Y más se abrían los ojos. Lucía recibió cartas de todas partes del mundo. No pedían respuestas. Solo decían: ahora entiendo. No estoy sola. Yo también sangro por dentro. Y un mensaje llegó sin remitente. Escrito con tinta dorada sobre papel negro. La revelación ya no pertenece a los altares. Ahora camina con cada lector que se atreve a mirar hacia adentro, sin cerrar los ojos. Lucía sonrió. No por orgullo, sino porque, al fin, entendía lo que Alepel le dijo la primera vez. No vine a que me adoren. Vine a que se recuerden. Y el mundo comenzaba a recordarse. Episodio 14. Los que huyeron del oro para tocar ceniza. No se marcharon por cobardía. Se marcharon por hambre. Hambre de algo que no podía comprarse con incienso ni vestiduras bordadas. Hambre de verdad, aunque doliera. Eran 6. 6 obispos. 6 nombres que habían pronunciado miles de veces las escrituras. Pero que por primera vez sentían que nunca habían entendido nada. Dejaron el Vaticano una madrugada. Disfrazados de peregrinos. Cruzaron fronteras sin cámaras. Sin guardias. Sin anillos. Solo con una copia impresa del libro maldito en sus mochilas. Y el eco de un nombre que ya no se atrevieron a negar. Alepel. Mientras el Vaticano ardía en debates y amenazas. Ellos se dirigían al sur. A un punto exacto en el mapa donde ya no había iglesia. Sino un corazón enterrado latiendo bajo tierra. Lucía los vio llegar desde lejos. No con recelo. Con respeto. Porque reconocía la mirada. Esa mezcla de temor y urgencia que solo lleva quien está a punto de perder su Dios, o finalmente encontrarlo. Alepel los recibió en silencio. No les habló, solo extendió una mano cubierta de ceniza. Y les pidió una sola cosa. Antes de que pregunten, recuerden. Y uno a uno, los obispos cayeron de rodillas. No por reverencia, sino porque el peso de la memoria los dobló desde dentro. Mientras tanto, en la sede secreta del Consejo Eclesiástico de Defensa de la Fe, se aprobaba una resolución urgente. La destrucción física del altar invertido. El libro original y cualquier vestigio que contenga el nombre no autorizado. Una misión fue enviada en la oscuridad, con el objetivo claro: borrar la grieta antes de que se transforme en puente. Llevaban explosivos sagrados, agua bendita militarizada, y órdenes de no dejar nada en pie. Ni piedra, ni cuerpo, ni nombre, pero lo que no sabían es que la sangre ya se había extendido por dentro de cada uno de ellos. Uno de los enviados había soñado, había leído, había recordado,
y justo antes de activar la carga, se arrodilló, miró al cielo, y susurró: «Yo también sangro». Lucía, desde el altar, escribió la última línea del nuevo capítulo. Al final, no se trataba de fe, sino de tener el coraje de recordar que fuimos algo sagrado antes de que alguien nos dijera cómo adorar. Y la tierra tembló, no por castigo, sino porque estaba a punto de abrirse para mostrar lo que realmente había debajo de cada iglesia. Una historia sin terminar. Episodio 15, la revelación que ardió sin destruir. El día amaneció sin sol, pero no por nubes, sino porque el cielo parecía haberse detenido, como si todo lo divino contuviera el aliento. La iglesia de Santa Magdalena, ya sin misas, sin reglas, sin columnas que separaran lo santo de lo humano, se había convertido en una grieta viva, un lugar donde la verdad se filtraba como luz desde lo profundo. Lucía no dormía desde hacía días. Alepel no hablaba desde la noche anterior. Ambos sabían que el momento final había llegado, no como cierre, sino como comienzo irreversible. Los despertados rodearon el altar invertido. Los obispos que huyeron del Vaticano estaban entre ellos. Ya sin títulos, ya sin miedo. En el centro, Alepel abrió las alas por primera vez. No eran doradas, eran cenizas puras, pero brillaban como si cada partícula contuviera una estrella antigua. Y entonces habló. Su voz no salió de su boca, salió de todos. Cada persona presente pronunció la misma frase, aunque con labios distintos. El cielo no ha sido un lugar, ha sido una memoria olvidada, esperando ser encendida. Lucía sintió como el libro comenzaba a arder en sus manos, pero no se consumía, se transformaba. Las páginas no se quemaban, se convertían en polvo luminoso, y volaban hacia las personas como si cada verso buscara un nuevo hogar, una nueva carne, una nueva conciencia. Y entonces, la sangre dejó de brotar, porque ya no había nada que ocultar. Alepel miró a Lucía por última vez. «Ya no soy necesario». «¿A dónde vas?», preguntó ella. «A ninguna parte, porque ahora estoy en todos». Sus alas se deshicieron en partículas de luz. Su cuerpo desapareció entre susurros. Y en el aire quedó una frase que no necesitaba idioma. «El altar ya no está en la piedra. Está en cada decisión sin miedo». A partir de ese día, la iglesia sangró por última vez, pero no desde las paredes, sino desde cada alma que, al recordar quién era, lloró por lo que olvidó. No hubo nueva religión, ni dogmas, ni himnos, solo un silencio compartido. Y una certeza: Dios no había sido negado, solo estaba esperando que lo dejaran ser libre. Dentro, muy dentro, donde por fin se encendió